El libro de Deucalión. Capítulo 106. Apartado número 6. Rojo. Roja. No uses la lógica para descifrar el universo viviente. El universo no tiene ni posee ninguna lógica. Si es cierto que, pareciera, a primera vista, que todo es una maravillosa y perfecta creación, esto no es verdaderamente así. El universo de universos es una sinfonía caótica de fenómenos y sucesos controversiales, que está en un latente y constante cambio. Porque el cambio es la primera característica indulgente del existir. Para toda forma. Para todo tiempo. Para todo y todos. Es por lo cual, algunos elementos, de muy difícil comprensión, son en realidad, de una muy simple composición. Cuando los cambios se pueden seguir, rastreando su avance, en el denominado tiempo, es cuando la mente humana más se pierde en la búsqueda de respuestas, que lo conducen por un largo camino de quebrantos y conclusiones erradas, de muy escasa comprensión, y de un somero entendimiento. Roja es. Roja es la sutil frontera que separa el reino de la materia con el reino del éter. Un manto imperceptible y visualmente inexistente que traspuesto está con una estructura heterogénea de una muy compleja composición que contiene uno de los secretos más celosamente guardados por la divinidad para todo ser y para toda mente. Un manto invisible donde las energías del VAS susceptibles son a toda carga que no sea inherente al complejo magnético primordial, aquel que implícito está en los campos periféricos de cada dimensión. Una frontera imposible de traspasar, si es que no se poseen los atributos lumínicos de la luz primordial. Aquella que proviene de la fuente primigenia de la toda creación. Glosa 6.4. Infructuosos han sido, y lo seguirán siendo, los reiterados y persistentes esfuerzos que, cada cierto tiempo, intentan aquellos, pseudos estudiosos, de lo mal llamado paranormal, el traspasar el manto invisible de las fronteras dimensionales. Esto ha sido, y seguirá siendo, algo imposible de realizar. Solo los seres elevados, y cuyos cuerpos interiores vibren a la par con las estructuras de luz que pueblan todo espacio y todo reino, pueden lograr, aunque de forma muy ligera, adentrarse en aquellos inconmensurables espacios dimensionales, que no son otra cosa más que estados de conciencia de la más alta vibración. Como así también, lugares donde las energías que le son propias, dificultan grandemente, el permitir que cualquier estado de conciencia y mente, pueda moverse dentro de ellas. Hay quienes logran atravesar estados de realidad paralelos, pero esto es tan solo como ver un paisaje en una fotografía, recreando con la vista lo que allí se encuentra, pero sin ser capaces de ingresar a ella, ni menos interactuar, o influenciar e interferir en cualquiera de sus procesos. Debe saberse que, para toda forma de esencia viviente, es posible el descender a una dimensión más baja, que el poder subir a una de más alta vibración. También es importante saber, y tener siempre muy presente, estos 7 elementos de incuestionable verdad. 1. Que cuando se pretende contactar a los seres de una dimensión elevada, a través de un ritual, ceremonia o invocación, los que verdaderamente escuchan y se contactan con el emisor, son aquellos seres que se encuentran atrapados en las interdimensiones bajas, y no los seres que se pretende respondan al llamado. De ahí que toda invocación, obviamente, será escuchada por aquellos seres que están, práctica inmediatamente junto al plano de la materia.
Estos seres tienen la facultad de oír y sentir la manifestación que se invoca, y por diferentes razones, todas muy torcidas y malignas, se hacen pasar por aquellas supuestas entidades, para de ese modo intentar filtrarse a este plano, poseyendo un cuerpo, o bien, un objeto o lugar. De esta forma pueden ellos llevar a cabo sus retorcidas aspiraciones y malas intenciones. Ingenuamente, aquellos que realizan estas prácticas ocultas, siempre terminan lamentando el haber traspasado esa sutil frontera que separa la materia del éter. 2. Cuando una persona logra abrir un canal de invocación, al más allá, de igual modo abre su propia mente. De esta forma, el emisor queda vulnerable, al exponer todo aquello que es, piensa y siente. Esto es fácilmente percibido y captado por los seres desencarnados, que viven en aquellas interdimensiones oscuras, y son las que utilizan para engañar, e intentar lograr volver, por cualquier forma, al plano terrenal. Sin lugar a duda, esto es muy peligroso, ya que son seres que pueden realizar ciertos prodigios y manipulaciones, aunque de muy baja frecuencia, pero suficientemente letales, como para destruir la vida de cualquiera que se halle vulnerable ante estos sórdidos, y muchas veces descontrolados, y furiosos seres. Ellos fueron malditos en vida, y lo siguen siendo después de partir de este mundo. Cuando regresan, de aquella oscuridad, son unos verdaderos demonios. 3. Las fronteras dimensionales se formaron como verdaderos murallones invisibles de energía. Son capaces de repeler a todo ser que no vibre con su energía base. Por lo tanto, para quienes buscan respuestas del porqué de los fenómenos misteriosos de la existencia, conocer esto les puede servir de gran ayuda. Una de las leyes que más se beneficia de todo aquello es la ley del karma. Una ley y principio, de extrema naturaleza, ya que difícilmente se podría dar, en gran parte, a cada cual lo suyo, si no existieran estas fronteras de energía. Esto debiera tomarse, no tan solo como un conocimiento más, sino, como sabiduría pura, ya que al conocer cómo es que funciona esta separación, y clasificación de estratos energéticos, se puede comprender, lo necesario que es el llevar una vida colmada de buena conducta, buenos pensamientos, y buenos sentimientos. Algo que asegura a cada ser que lo cultive y practique, la posibilidad de evitar quedar atrapado en estas interdimensiones. Que no tan solo actúan como prisiones para el alma, sino que, son unos verdaderos abismos, a modo de pequeños infiernos. 4. Este conocimiento, en particular, sirve para intentar diametrar, lo extremadamente complejo que es la existencia. Y no tan solo la existencia conocida, aquella que se vive en la materia, sino, la existencia en los diferentes planos y dimensiones, donde existen, a su vez, incontables otros seres y energías, que vuelven todo esto un verdadero puzzle existencial. Difícil será, para cualquier humano terrenal que lo intente, lograr abarcar con su limitada mente, lo que está diseñado más allá de la lógica intelectual de una mente que recién se está abriendo a pequeños descubrimientos, a modo de maravillas científicas, que a decir verdad, no tienen ninguna cosa de ciencia, y sí, de la más preciosa y excelsa esencia espiritual. 5. Comenzar a dejar de tildar a Dios de injusto. Ya que, si hay algo que con esto queda muy claro, es que todos los universos de Dios, obran en magnánima justicia. Ya que existe un elaborado, y muy dispuesto escenario absoluto, complejo y de imparcial efectividad, que da a cada cual lo que por sus actos genere. No por un capricho divino es que la vida arrastra a la humanidad, por los caminos tortuosos de la miseria espiritual, en su largo peregrinaje de evolución. No. Nada de eso es así. Los seres humanos son conducidos hacia las glorias del Espíritu Divino, a través del mismo Espíritu Divino, pero son ellos mismos quienes desobedecen y desatienden los asuntos de su Creador. Eso es todo. No existe un Dios castigador, mas sí existe un lugar para los desobedientes, que hacen caso omiso a las leyes del Gran Hacedor. No existe un Dios enajenado, pero sí existe un lugar que aparta a quienes rehuyen de él, y de sus mandamientos, que no son otra cosa más que leyes y principios universales, que a todo, y a todos, dirige y gobierna. No por un afán egoísta, frío y manipulativo, sino, simple y llanamente porque de esa forma su creación, la de Dios, no se pierda y termine por autodestruirse a sí misma. Cuando un padre cuida de cada uno de sus hijos, cuida también con esto, de su hogar. 6. Hablar de fronteras dimensionales, es hablar de los diferentes reinos que existen, y que a decir verdad, son en realidad, muchos más los que cohabitan en el infinito universo de los universos de Dios.
porque, al hablar de aquello que los separa, sirve para inmediatamente pensar en todo aquello que está más allá del entender y del conocimiento conocido. Es una estructura colosal, que no por su dimensión está dividida y por separado, sino, todo lo contrario, es una estructura que vibra al unísono como un solo ser. El todo da la forma al todo. Todo es el todo, y todo, hasta en su parte más ínfima e invisible, es parte de ese mismo todo. Todo es Dios. Dios es todo. Para quienes no crean en un Dios omnipresente, esto podría no ser nada. Ninguna cosa. Fanatismo de la fe y de la religión, probablemente. Pero eso no importa. No interesa. Negar la existencia, no hace que aquella existencia desaparezca. Negar a Dios no lo destruye. Solo no existe para ellos. Eso es todo. Aquellos que niegan a Dios, no tienen cómo demostrarlo. No tienen ni una sola prueba de su inexistencia. En cambio, quienes creen en la existencia de Dios, todo lo que existe habla por sí solo. Todo lo conocido, es la prueba más palpable de su existencia. Aún aquello que no se es capaz de ver y medir de forma tangible, habla de él. Es imposible pensar en que todo fue creado por evolución espontánea. O por un capricho, de quién sabe qué. 7. Es importante mencionar que, no existe la muerte. La destrucción total del ser. Aun y cuando éste sea, entre comillas, destruido, en realidad es, reciclado. Cada una de sus partes, es dividido en miles de millones de partículas de energía, que pasarán a conformar el cuerpo de algún nuevo ser. De esta forma, la muerte no es tal. Nadie es destruido. Todos son vueltos a la vida, una y otra vez, hasta que el ser se purifica, y trasciende hacia el infinito o bien, porfía testarudamente, y se autocondena, por su propia elección y decisión, a vagar por un océano de dolor y sufrimiento inenarrable, hasta que sean consumidos totalmente, las inarmonías y sus nefastos efectos. Aún los mismos demonios del infierno más profundo, serán consumidos por su maldad. Esto es así porque, en el avance de la materia, todo se destruye para dar inicio a una nueva forma. Y en el universo de las energías, todo se transforma para dar inicio a una energía mayor. Lo grande se hace pequeño, y lo pequeño se hace grande. Ninguna cosa es eterna. Aún la creación de Dios, tiene fecha de caducidad. Porque luego de ello, vendrán nuevos universos, y serán estos, quienes reciban a todos los otroramente existentes, pero para ese entonces, será todo más evolucionado que antes.